Gracia y paz, hermano, que la gracia de Dios esté con cada uno de vosotros. Hoy, como de costumbre, todos los días lunes, pues subimos las enseñanzas que nosotros compartimos acá en Ecuador y a nivel internacional por el grupo de WhatsApp Percibido en la Palabra. He titulado esta enseñanza Lecciones de la vida espiritual. Cada uno, cuando normalmente estamos estudiando, pues nos mandan unas lecciones para luego presentar examen, sea oral o escrito, que hemos entendido de esas lecciones. Por eso también en la vida espiritual nosotros tenemos lecciones que estudiar y es por medio de la Sagrada Escritura. Y las lecciones de la vida espiritual son conocimientos adquiridos a través de las reflexiones y el análisis crítico de experiencias que pueden ser positivas o negativas. Se trata de un cambio en el comportamiento personal que puede ser penosamente avalado por las mismas escrituras. Podemos ver algunos ejemplos de lecciones de la vida que nos hace ver Dios a través de su Sagrada Escritura. Gratitud por nacer de nuevo. La gracia de Dios nos lleva a nacer de nuevo y esa gratitud tenemos que vivirla. Apreciación de la familia de la fe. Capacidad de compartir entre hermanos. Sentir amor los unos con los otros. Poder desarrollar los dones del Espíritu. Tener acceso directo con el Padre. Hacer lo justo y necesario. Ir hacia adelante sin mirar atrás. Estos son ejemplos de lecciones de la vida de las cuales nosotros pues podemos llevar hacia adelante. Como siempre los hacemos, nosotros damos el texto bíblico, hacemos un bosquejo de tal libro y ustedes tienen el deber de escudriñar ese texto y así también aprender más, verificar si lo que estamos hablando está en lo correcto. ¿Cuál es un ejemplo en el tiempo de Jesús que llevó lecciones de la vida? Fue el apóstol Santiago. Y él nos dice en su carta capítulo 1, versículos 19 y 20, porque Santiago vivió en los tiempos cuando Jesús estuvo como hombre. Él vio y aprendió de muchas lecciones. Y él era también un humano, como lo era el maestro. Y de esta manera, pues, él tenía muchas heridas físicas, emocionales y espirituales que confirmaban dolorosamente la verdad. Muchos historiadores dicen que Santiago tenía las rodillas como un camello, de que pasaba arrodillado, orando, dándole gracias a Dios, porque ahora sí había entendido la lección que como judío tenía que ser piedra viva de testimonio. La lengua es la que provoca la ira del hombre. Entonces nosotros tenemos que tener lecciones para poner a la lengua en su lugar, no en el lugar que no le corresponde. Estas lecciones de la vida nos enseñan a ver algo diferente y a nacer de nuevo. Pablo nos confirma en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 31, 6 conceptos de los cuales nosotros lo vamos a ir detallando y lo vamos a entender para recibir esta lección y ponerla por obra. ¿Cuál es la primera? Pablo dice que aunque nos ofendieran debemos perdonar sabiendo que todo pecado da fruto. La primera de este versículo 31 dice, quítense de vosotros toda amargura. ¿Qué significa amargura?
Viene del griego pikraino, que denota cortar, pinchar, ser áspero. La amargura es una raíz dentro del hombre y produce fruto. Es como cuando tú tienes una planta y tú le echas agua a la planta, pues la primera que absorbe es la raíz, porque la raíz de ahí emana a las ramas del árbol. Así es la raíz de amargura. De esa manera está incrustada en el hombre. Veamos qué nos dice Hebreos 12:15, donde aquí el escritor de Hebreo nos da a entender que dentro del hombre hay esa raíz de amargura y contamina, porque el agua que absorbe la mata va y sube y llena a las hojas, llena a las ramas y se muestra florosa, se muestra alimentada. Cuando la raíz de amargura está dentro del hombre, también alimenta nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, y todo se contamina. Y es lo que está hablando aquí el escritor de Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Dice que la amargura contamina, y el que tiene la amargura es un mal ejemplo, y la gracia de Dios no está en esa persona. Comenzamos a entender por qué el pueblo de Dios no pudo entrar a la tierra prometida. Que aunque recibía el maná del cielo, ellos siempre se andaban quejando. ¿Pero por qué? Porque tenían por dentro esa amargura. Por eso Dios lo hizo vagar 40 días, 40 años. ¿Para qué? Para que toda esa generación amargada no entrara a la tierra prometida, a contaminar a los que venían creciendo en ese momento. El apóstol Santiago, en el capítulo 3, versículo 7, nos da ese ejemplo de contaminación. Por eso los invitamos a que escudriñen el pasaje y lo analicen a la luz de lo que estamos llevando aquí. ¿Quién más? También otro ejemplo que nos da de esa amargura, cuando el apóstol Pedro vivió junto al maestro que lo negó. Y dice que cuando se acordó que el maestro le había dicho, dice que lloró amargamente, y ahí es donde vino su arrepentimiento. Él da testimonio en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 17, donde nos pone como ejemplo que en estos tiempos va a haber apostasía, herejía, y nos advierte que el pueblo que está amargado, que no está arrepentido, es el pueblo que va a apostatar de la fe. Eso es lo que nosotros debemos tomar en cuenta, que la raíz de amargura está dentro del corazón de la iglesia. El segundo concepto, el enojo. El enojo viene del griego agalacteo, que denota dolor, enojarse, tener cólera, indignarse. Son frutos que se ven en el semblante de una persona cuando se manifiesta. ¿Qué mayor ejemplo que nos da Dios desde la creación? Cuando todos hemos visto en Génesis capítulo 4, versículo 6, donde Dios le dice a Caín, ¿por qué ha decaído tu semblante? El que se enoja, tú tienes una evidencia cuando le miras su semblante y cambia. Cuando una persona es confrontada con la palabra, cambia su rostro. Entonces tú ahí disciernes en el espíritu que esa persona tiene ese fruto que es el enojo, porque Caín lo demostró a través de su semblante. Veamos qué nos dice Mateo capítulo 20, versículos 23 al 24, donde el evangelista Mateo nos da una clara evidencia de cómo el pueblo judío estaba viviendo en ese tiempo. Él hablaba que el enojo viene por la ambición humana y provoca celos entre hermanos. El uno quería ser mayor que el otro.
y eso provocó celo y enojo entre los hermanos. Hoy en la actualidad lo vamos a ver en la gracia, cómo y de qué manera se manifiesta el enojo. Y nos lo dice el evangelista Lucas en Hechos 12, versículo 20. El enojo se manifiesta de interior a exterior, porque sale, eso está dentro. Y esos son los pecados que están ocultos, de la cual el Espíritu Santo nos enseña que debe ser tratado. Una persona arrepentida ha sacado todo eso que está dentro de su corazón. Pero una persona que está remordida nada más, eso le va a producir a su debido momento un brote, una manera de exteriorizar lo que está dentro de su corazón. El apóstol Pablo, en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 26 y 27, también nos muestra que el enojo provoca indignación y debemos resistir al diablo porque viene a atacar con una invasión satánica. Entonces el apóstol Pablo nos advierte, y aquí a través de esta carta de Efesios capítulo 4, 26 y 27, vemos con claridad lo que él quiere justamente hacer, no notar, porque el enojo viene con un ataque demoníaco. El tercer punto, la ira. La ira viene del griego orge, que denota cualquier impulso, deseo o disposición. Tomemos muy en cuenta siempre los conceptos para luego manifestarlos y verlos y aplicarlos en la vida de cada uno de nosotros. La ira es la más intensa de todas las pasiones desordenadas. Por eso Pablo nos habla de una lección de la vida nueva. Los que han nacido de nuevo ya no tienen ira. Pablo es un fiel reflejo de su vida, que él no tenía ira. Y le dice a su hijo Timoteo, en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículos 7 y 8, donde Pablo defiende su apostolado con su testimonio de ser una nueva criatura. Era un maestro y tenía veracidad en la palabra, porque él oraba, él tenía comunión con Dios. Y en esa veracidad, él siempre dio y valoró que su palabra o la palabra que él recibió no era de él, sino del Padre, que le fue revelado allá en el tercer cielo. El cuarto punto, gritería. Viene de la palabra griega anakraxo, que denota gritar, sonido de la voz fuerte y violenta que condena y maltrata. Una cosa es que tú tengas la voz alta, otra cosa es la gritería, otra cosa es que tú grites, y lo debes ver a la luz de la Escritura. Veamos qué pasó en Lucas capítulo 23, versículo 17, donde ellos producían una voz alta. Y aquí el evangelista Lucas nos muestra cómo se produce una gritería, o sea, la manera cómo alzaban la voz, pero con ira, enojo, con malicia e injusticia. Por eso debemos discernir cuando una persona habla con voz alta y otra cosa es cuando es la gritería, porque la gritería viene acompañada con otros frutos, que es la ira y el enojo y la malicia. El escritor de Hechos, capítulo 19, el evangelista Lucas, nos lo dice en Hechos 19, 28, y luego el versículo 32 y 34, donde había un fanatismo religioso en aquel momento, y se manifestaba la ira con gritería. También comienza la persecución hacia Pablo con prejuicio social. Ellos adoraban
a Diana de los Efesios. Perdón. Y ellos tenían prejuicio para con Pablo. Nos afirma Pablo a través de Gálatas 2, versículos 12 y 13, donde Pablo demuestra que el prejuicio social y la gritería te lleva también a la hipocresía. Y de eso nosotros debemos estar bien abiertos nuestros ojos al entendimiento para que veamos que es un producto o un fruto que da es que nos lleva a la hipocresía. Como quinto punto tenemos la maledicencia. La palabra maledicencia viene del griego blasfemia, que denota algo que sale dentro del hombre. Todos estos pecados tienen que ver con la raíz del corazón del ser humano. Y recordemos que la raíz del corazón no es este órgano que manda sal, es de nuestra mente. Porque de aquí salen buenos pensamientos, malos pensamientos, sale la obediencia y sale la desobediencia. El evangelista Marcos, en el capítulo 7, versículos 21 y 23 al 23, el evangelista marca y manifiesta lo que el pueblo judío tenía dentro de sus corazones y que contaminaba. ¿Qué es lo que había en el pueblo judío? Puro fanatismo religioso, mandamientos de hombre, ordenanza de los ancianos, pero no vivían la palabra de Dios. Y tenían que malicia, mala intención, porque salía dentro del hombre. Pedro, que vivió en esos tiempos, nos dice en su primera carta, capítulo 3, versículos 8 y 9, que todo está en la conciencia. Aquí. Todo está aquí. Este disco duro, como lo llamamos, tiene que ser transformado. Y cuando está aquí la maledicencia, comienzas a salir en su momento. Por eso Pedro lo lleva a que todo está en la conciencia. La sensibilidad humana siempre te lleva a estar unido y dar bien por mal. Porque como decía Jesús, mi Padre y yo uno somos. Y no porque eran dos personas, porque Dios es espíritu. Jesús estaba como hombre, sino porque estaban en un solo sentir, en un solo espíritu. Por eso estaban unidos y siempre Él obedecía lo que el Padre le decía. Porque Él sabía que iba a tener una herencia espiritual y librar su mente. Pablo también nos dice en la primera carta de Timoteo, capítulo 5, versículos 14 y 15, donde nos habla que no le den lugar a la maledicencia. Él nos advierte. Y a través de todos estos puntos que hemos visto, Dios nos habla a nosotros. Por último, tenemos el sexto punto, que es la malicia. La malicia viene del griego kakia, que denota lo opuesto a la excelencia, carácter malicioso en general, también inclinación a lo malo, perversidad y astucia. Mire cuán extenso es esta palabra de malicia. El evangelista Mateo en el capítulo 22, versículo 18 nos manifiesta cómo el pueblo judío tenía esa malicia. Jesús escudriñaba los corazones de los judíos y sus intenciones porque ellos eran hipócritas, producto de la malicia. También el escritor de Hechos en el capítulo 8, versículo 24 nos enseña cómo una persona maliciosa es aquella que no se ha arrepentido y solo por medio del arrepentimiento puede ser salva. Habían entre ellos, y este mago se había introducido, había tenido remordimiento de conciencia,
porque esperaba su momento para comprar con dinero el poder de Dios. En él había malicia porque no se había arrepentido. Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 8, nos habla que de algún pecado oculto de inmoralidad, y era la malicia, porque eso está oculto, está en la raíz, está en el corazón de la persona. Pero si está arrepentida, ya no tiene malicia en su corazón. Concluyendo este mensaje de Efesios 4, versículo 31, que la iglesia lo analicen estos pasajes. Si está en algún punto de ello, pídele a Dios que te ayude a sacar todo eso, porque está dentro de ti, dentro de mí y dentro de todo creyente. Por eso dice la palabra que cuando venga el Espíritu de Dios, te mostrará el pecado, la justicia y el juicio. Estas lecciones que Pablo da a la iglesia debe andar como él anduvo. Apréndete estas lecciones, repásala estas lecciones y cuando salgas a hablar de parte de Dios, ahí va a ser ¿qué? Ahí va a ser tu prueba. Ahí vas a ver si estás aprobado o no de parte de Dios, porque muchos van a ver tu semblante cuando tú hables. Cuando alguien te haga una pregunta y te choque con tu espíritu, entonces ellos van a ver tu semblante. Y ten cuidado. Que la gracia de Dios esté con cada uno de vosotros. Seguimos adelante y que el Señor nos siga dando de su gracia para seguir compartiendo mensajes a la iglesia. Gracias y paz.